si ya subí la clase de la semana pasada. ¿Alguno la vio? ¿No? ¿No la habré subido? No sé si la subí o no. No recuerdo. Parece que no, pero no, la verdad que yo no la vi. Cuando termine. A ver. Tuve una semana bastante complicada. Porque, la verdad, bastante complicada porque el domingo a la noche atropellaron a mi perro y entonces estuve corriendo toda la semana. Esa es la verdad. Más allá de todo lo que hago, me pasó eso y anduve de veterinario en veterinario y con el perro cuidándolo y bueno. ¿Y ahora está bien? No, está en reposo, todo vendado porque tiene fracturada la cadera. Ay, pobrecito. Y 2 costillas. Así que, pero está mucho mejor y se va a recuperar. Lo que pasa que es doloroso para nosotras verlo así, como está. Porque es uno más de nosotras, entonces. Pero bueno, ya estamos bien. Y ya vamos a estar bien. Pero fue difícil mi semana, entonces más allá de la facultad y las clases y todo, tuve eso y quizás me colgué y no subí la clase. Mal por mí, pero esa es la realidad, ¿para qué les voy a mentir? ¿En qué página abrimos? ¿En qué página abrimos? Creo que habíamos quedado en el informe, ¿verdad? Sí. Mariana Paz entró. A ver. No, porque me dice por el grupo que le pide la contraseña. A ver. Ahí le escribí. Creo que habíamos quedado, digo, entonces en esto del informe, ¿no? Corríjanme si estoy equivocada, ¿eh? Sí, nos quedamos ahí. Bien. Entonces, interno, externo. Interno y externo, ¿sí? Dijimos que el informe externo es el que se hace para el profesional a cargo o para el centro terapéutico del paciente, y el informe interno es el que hacemos nosotros diariamente cuando termina la guardia. Siempre es importante que el informe que hacemos interno, que es para nosotros, no lo hagamos delante del paciente. Más que nada cuando es un paciente adolescente, adulto, que entiende que estamos escribiendo sobre él. Muchas veces pasa que somos varias guardias de acompañantes y lo que se hace es el informe oralmente, o sea, lo hablamos con el acompañante que viene, mira, hoy pasó esto, esto, esto. Tampoco se debe hablar delante del paciente lo que pasó y lo que dejó de pasar, ¿sí? La evolución o la involución que hubo ese día con nuestro paciente delante del paciente. Hay que cuidar eso. Tampoco podemos hablar con la familia sobre la realidad del acompañante delante del paciente, ¿sí? También tratemos de cuidar siempre eso, porque más allá de que sea un niño, por ejemplo, con autismo, se entiende el niño, aun cuando no lo puede expresar, entiende que estamos hablando de él. Entonces, no está bueno. Miren, me pasaba a mí, trabajando con un nene con autismo, salía de la escuela y la mamá me preguntaba, ¿cómo estuvo hoy? Bien, mal. Yo siempre decía eso, o bien, más o menos, mal, bueno, bien, nada más. Y ya, las primeras veces se me bancó, digamos, no me dijo nada, pero pasando los días me dijo, yo necesito que vos me des como más información de lo que pasó en el día, porque lo necesito, porque quiero saber. Está perfecto. Entonces yo le dije, bueno, yo lo que voy a hacer es cuando llego a mi casa te escribo y te digo todo lo que pasó, pero yo delante de él no voy a hablar. Porque, no, bueno, pero, no, porque él entiende, o sea, más allá de que él no te diga, él entiende lo que yo estoy hablando de él. Entonces yo te voy a subir el pulgar o te lo voy a bajar, porque él no quería que digamos que se portó mal. Entonces él me decía, hoy no, cuando estábamos por salir me decía, hoy no, Mariel, hoy mal no, mal no. Él sabía que se había portado mal o que había tenido una crisis, decía, hoy mal no, Mariel, no, mal no. Yo le decía, no, está todo bien, hoy todo bien, porque él se ponía ansioso ante eso.
ante la posibilidad de que yo le diga a la mamá o al papá que se había portado mal o que habíamos estado mal. Entonces, él entendía lo que sucedía o que se estaba hablando de él. Después me pasaba que esa misma mamá me decía, no, porque ayer hizo esto, cuando apenas entraba a la mañana. Ayer hizo lo otro, mirá que hoy tiene un día, porque esto, porque lo otro. Entonces, de a poco le fui diciendo a la mamá, no me cuentes, más vale, prefiero que me escribas, aun cuando ya entramos a la escuela, que vos me escribas, mirá que hoy antes de salir te pasó tal cosa. No me porque él se pone ansioso, lo altera que estemos hablando de que él estuvo mal. Él siempre intentaba estar bien, o que por lo menos todo el mundo creyera que él hacía todo bien, porque había una realidad igual, el papá lo castigaba mucho, pero más allá, aparte de eso, a él lo alteraba, esa es la cuestión. Y de a poco fui cambiando esto de que la mamá, más que nada la mamá, me diga que hacía tal o cual cosa delante de él. Es importante que no se hable delante del paciente, sea de la edad que tenga, sea la condición que tenga, sobre él, porque no está bueno, porque la mayoría de las veces los altera y los deprime, ¿sí? Volvamos a lo nuestro entonces. A ver, no sé si Rosa me escribió. No. Esperen, que Mariana Paz me escribe de que no puede. Ahí está. Fíjate, Mariana, que el código de acceso, la contraseña, tiene un 0, no es una O. Es letras y números, en mayúscula y en minúscula, y a donde parece que es una O mayúscula es un 0. Probá ahí. Perdón, chicas. Bueno. Sigue después el libro y dice sobre quiénes opera el acompañante terapéutico, perdón. Y en realidad un poco hablamos sobre patologías que podemos abordar, pero acá dice sobre quiénes trabaja. Bien, vamos a leer. Se trata de una tarea en la que no solo se deberá tener en cuenta la contención individual del paciente, sino también la de su pareja, familia y grupo circundante, ya que no solamente se acompaña al enfermo, sino también a su entorno. Y de esto queremos hablar hoy. Sobre quienes trabajamos, no siempre, como yo ya se los dije, no solo sobre el paciente, sino sobre todo su entorno. El AT deberá detectar el punto de urgencia de la familia o grupo sin dejar de realizar un trato personalizado. Bueno, y ahí da un ejemplo. Por ejemplo, la mucama puede estar necesitando más ayuda que el resto de los integrantes de la casa en determinado momento. ¿Por qué da justo este ejemplo? Supuestamente esa familia que tiene un paciente que tiene un acompañamiento tiene también una mucama. Y quizás toda la familia no está en el día tanto tiempo como sí lo está esa empleada. Y muchas veces la empleada va a encontrar maneras de que no puede abordarlo o no puede manejar porque está sola con ese paciente, y de esto está hablando, que el acompañante terapéutico aún tiene que tener en cuenta, por eso pone este ejemplo, la persona que está trabajando en la casa como empleada doméstica, aún tiene que tener en cuenta a todos los integrantes, no solamente la familia, sino todo el alrededor. Por eso justamente pone el ejemplo de la mucama, ¿sí? Porque es una persona que está en el entorno de ese paciente y que va a necesitar información sobre la persona y sobre cómo abordarlo si la persona sufriera crisis o demás. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Esperen que, no sé si Mariana se pudo... Sí. A ver. Rosa, no la veo. Me aparece como conectada y me dice que no puede conectar el audio. No sé cómo ayudarla. A ver. Espérenme, chicos. Mariana Paz, no entró, ¿no? No.
A ver. Estoy tratando de ayudar a sus compañeros, para entrar. Rosa, a ver, Rosa, acá. Ujú. Fíjate, Rosa, que ahí tenés que cliquear para poder poner el audio, activarlo. Bueno, sigo. Bueno, buen día a todos los que no saludé. Buen día a Fernando que se unió recién. Empezamos un ratito después porque yo tuve una clase, pero no va a volver a suceder hasta que me tengo que organizar con la nueva clase nada más. Pero ya el sábado que viene empezamos en horario. Les pido disculpas. Voy a seguir. Entonces, es importante esto, de tener en cuenta todas las personas que rodean el paciente. Dice, familia y AT. Bueno, me pasó. Hoy día se concibe al paciente no ya como un caso aislado, sino como lo que en realidad es, el emergente de un grupo familiar enfermo, dejando en evidencia que es imposible ubicar y encuadrar, ¿ya pasaron 40 minutos? Bueno, a la enfermedad psíquica en el exclusivo plano individual y que para comprenderla es imprescindible considerarla dentro del ámbito del grupo constituido por los seres vinculados al enfermo por lazos familiares. ¿Qué quiere decir esto de que hoy día no se puede hablar de un paciente aislado, sino que es el emergente de un grupo familiar enfermo? ¿Hay alguien que entiende esto, que me puede explicar? ¿Cómo lo interpretan? A ver, activen sus micrófonos. ¿Qué sería, profe? ¿Como un todo sería? Claro, De todo el grupo familiar. es un integrante de la familia. ¿Pero por qué dice que es el emergente de un grupo familiar enfermo? ¿Por qué les parece que puede decir? Porque tiene mucho que ver lo vincular con la familia. Sí, estamos bien ahí. Tiene que ver por ahí. ¿Sí? Dale, Sergio. Y porque cuando hay un paciente en la familia, es como que la familia también se enferma, porque a veces no saben cómo tratarlo. Bien. Todo el grupo familiar se enferma, acompaña al enfermo, al paciente, digamos. Bien. Y por ahí no tiene las herramientas, entonces también si sienten que ellos es una patología familiar, como que acompaña toda la problemática del hijo, o de la hija, o de la persona que tengan con dificultades. Pero no lo acompaña como debe, o con Claro. la necesidad que tiene el paciente, ¿no? El familiar. Claro. Sergio quería hablar, quería decir algo. Sí, iba a decir más o menos lo mismo que dijo la compañera, como que sería la manzana podrida dentro del cajón, me lo imagino. Claro. Y si lo podemos entender, podemos figurarlo de esa manera. Sí, tiene que ver con esto, con un poco de todo lo que dicen. Porque un grupo familiar enfermo, ¿no? La familia no tiene nada que ver con que la persona se haya enfermado, por ejemplo. ¿Sí? Pero si yo, Dios no lo permita, el día de mañana una de mis hijas aparece con que tiene una adicción, todo el grupo familiar va a sufrir la adicción de ese integrante, ¿sí? Y porque la familia empieza a preguntarse en qué fallé, qué hice yo, qué pasó. Claro, más que nada porque pierde... Puede pasar varias cosas, porque la negación también puede pasar. Sí, totalmente, totalmente. También sucede esto de la negación, como dice Claudia. Hay familias que dicen, no, porque mi hijo no se droga, no, están equivocados, no, él solo toma, y se pone mal algunas veces, pero no, por eso no es un adicto, por ejemplo. Pero más que nada tiene que ver con que el grupo familiar pierde el equilibrio. Todos los grupos familiares tienen un cierto equilibrio. Algunos más, otros menos, pero hay un equilibrio y así se maneja. Hay familias que son totalmente disruptivas y van y vienen y se pelean, pero siempre se mantienen juntas, ¿no? Tienen
muchos conflictos intrafamiliares y demás, pero siempre están ahí conviviendo y de esa manera aprendieron a convivir. Ese es el equilibrio de ellos. Ahora, cuando hay una enfermedad, pierden ese equilibrio. Siempre pierden el equilibrio ante una enfermedad. Cualquiera de nosotros, dentro de nuestro grupo familiar, cuando uno de nosotros tiene una simple gripe y cae en cama, y ya cambia todo el movimiento de la familia. Ya cambia toda la rutina, ya se manejan diferentes horarios, diferentes maneras de hacer todas las actividades que hacemos en familia, digo, por decir una cosa pequeña, ¿no? Una gripe. Entonces, por eso es que hablamos de un paciente que es emergente de un grupo familiar enfermo, porque el grupo familiar sufre igualmente que el paciente. A veces ante el desconocimiento, porque no sabe cómo abordar o cómo ayudar a esa persona, me decía mi alumna ahora nueva de este nuevo curso que estoy haciendo de especialización en autismo, que empecé hoy, tengo 2 alumnas que tienen sus hijos con autismo. Claro, tuvieron hace poco autismo, y están desesperadas porque no saben cómo manejar. No es lo mismo manejar, entre comillas, a un niño o educar a un niño neurotípico que a un niño neurodiverso. Hay toda una realidad nueva que uno tiene que aprender a cómo hacerlo. Y ante el desconocimiento, lo primero que aparece es el temor. Entonces, lo bueno, lo positivo de esta situación de estas mamás es que las 2 se pusieron a estudiar para ayudar a sus hijos, ¿no? Esto les va a dar una seguridad distinta, más allá de que el equilibrio vaya a tardar otra vez en darse en la familia, igualmente van a poder lograrlo de mejor manera que otra mamá que no solamente que no estudia, sino que no sabe cómo manejarlo y se desespera y se anula en cuanto a eso, ¿sí? Y de eso estamos hablando. Entonces, seguimos. Se me va a cortar porque me quedan 4 minutos. Hizo recorta esta parte. No puedo creer que estuvimos 40 minutos. Bueno, enseguida volvemos igual. Yo les aviso enseguida si no perdemos tiempo para volver. Dice, para poder realizar la asistencia familiar es importante que la familia esté motivada. Y solamente un desequilibrio suscita dicha motivación promoviendo la búsqueda de ayuda o la aceptación al ofrecimiento de ayuda. En el grupo familiar se tratará de ver cómo funciona el paciente dentro de él, cómo se dan los roles, ya que la crisis familiar provocada hace que se produzcan redistribuciones y nuevos roles, es decir, sus cambios van a generar otros cambios. Es aconsejable que la T se incluya en esta estructura con pie de plomo y se gane la confianza de sus miembros. Esto es trabajando en domicilio y aún trabajando fuera del domicilio. Si yo trabajo con el paciente en un establecimiento, igualmente la familia de ese paciente tiene que confiar en mí, ¿sí? Por eso en este punto de encontrar el equilibrio y de conocer a la familia, al entorno del paciente, es importante, por ejemplo, la red social que hicimos nosotros, la red personal. Es importante comenzar a hacer eso. Si es un niño y no lo podemos hacer con el paciente, lo podemos hacer nosotros. Ir viendo, ir evaluando, ir observando cuáles son los roles, cómo son, para poder ver qué personas son más significativas y nos pueden ayudar con el tratamiento del paciente y cuáles otras nos pueden ayudar menos, ¿sí? ¿A qué personas tenemos que apuntar más que apuntalar más que a otras dentro de la familia? Miren, yo tuve un caso donde había una mamá súper permisiva y ese nene, atrás de esa condición que tenía, igualmente había un niño que la pasaba por arriba, y el papá, estaban separados, el papá era todo por el contrario, era muy rígido con ese nene, demasiado. Entonces ese nene tenía un extremo y el otro, no tenía un punto medio. Tenía 2 papás separados, uno que le dejaba hacer lo que quería y le pisaba la cabeza, y el otro que no le dejaba hacer nada y lo castigaba. Entonces, ningún niño puede encontrar el equilibrio en eso. Mucho menos si es un niño que tiene una neurodiversidad. Mucho más difícil era. Entonces, mi trabajo fue, más allá de que no trabajaba en el domicilio,
fue siempre hablar con uno, hablar con el otro. Con uno hablaba de una manera y con el otro hablaba totalmente de otra manera porque la realidad era distinta. Y aún trabajando en el establecimiento con él 4 horas, aprendí a conocer a los papás y a saber cómo era la realidad sin que ellos me cuenten, ¿no? Pero solamente escuchándolos, escuchando el discurso de los papás de cómo hablaban sobre su hijo, uno se va dando cuenta cuáles son las situaciones dentro de la familia. Bueno, ¿alguna pregunta por acá? Hasta este punto, ¿algo que me quieran decir? Vamos a copiar algo sobre esto. Pongan familia y AT, algunos los voy anotando, pero para el que no anotó nada, vamos a resumir un poco de esto. No vamos a escribir todo, pero vamos a anotar. Es importante que el AT pongan se me va a cortar y les aviso por WhatsApp para volver, chicos. Que el AT conozca y tenga en cuenta el entorno vincular del paciente.